algún chantaje o por continuaba el proceso del encanto y el enamoramiento político que usted tenía? No. Señor Mochijade, señor Mochijade, para que responda por favor la pregunta. Gracias, presidente Becerril. No, en lo absoluto. Yo en ese momento, primero por incredulidad, yo no le creo al señor Abugataz. Yo en ese momento, lo comento en el libro, le digo, no te creo, y en todo caso, si es así, tú que eres presidente del Congreso, denúncialo ante la opinión pública. Él no lo hace y habrá tenido seguramente sus motivos para no denunciarlo. ¿No es cierto? Yo me voy dando cuenta de esto con el correr de los años, no en ese momento. Y además debo decir que en ese momento, dadas las circunstancias, yo estaba absolutamente fuera de juego en la bancada. ¿Qué podía hacer? Yo estuve congelado un año, por intermedio de la presidencia del señor Becerril, al señor Justiniano Paz. Estuve congelado un año, prácticamente todo el 2012, no podía hacer nada. Pero fundamentalmente fue porque yo en ese momento no creía en lo que dudaba en lo que me decía el señor Abugataz. Yo le dije, si tú dices eso y estás seguro y eres presidente del Congreso, denúncialo. Si él no lo hizo, sus razones habrá tenido. Gracias, presidente. Colega Mauricio Mulder, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, permítame en primer lugar expresar mi preocupación porque ya son 20 para las 12 y todavía está el señor Abugataz y además el señor Moreno. Y como usted sabe perfectamente, a partir de las 12, 12 y media, empieza a ralear, como ya está ocurriendo, la presencia de los miembros de la comisión, y aquí se está prolongando en demasía la presencia del señor Chejade. Incluso usted ha permitido que un parlamentario pueda intervenir 5 veces, porque se iba acordando de las preguntas y a cada rato hacía la última pregunta, y la verdad, presidente, es que esto ya se va convirtiendo en un tema en el que ya al final ni siquiera se está tomando el tema de la señora Nadine Heredia. Se está empezando a hablar de la extradición del señor Fujimori y además diciendo una cuestión falsa por parte del señor Chejade, en el sentido de que el gobierno de Alan García era un gobierno que no quería hacer la extradición y que a él le preocupó eso y por eso se acercó al señor Ollantumala. Bueno, lo hizo sobre la base de una creencia falsa, porque efectivamente él se reunió con muchas personas y yo tengo que aclarar estos temas, pues, presidente. Una de las personas con las que se reunió fue conmigo. El señor Chejade se reunió conmigo. Yo era secretario general del APRA y congresista en funciones y presidente de la Comisión de Fiscalización. Y el señor Chejade me preguntó cuál era la política del gobierno en materia de la extradición. Y yo le dije que con todo se tenía que seguir, como lo había declarado la ministra María Zavala. Y él era funcionario público. Y él siguió siendo funcionario público. Y como él ha señalado, no solo siguió siendo funcionario público, sino que fue ascendido. Entonces, el decir que había una política de que Ollantumala insistía contra el gobierno y exigía al gobierno era simplemente humo que lanzaba el señor Ollantumala como para decir yo soy el que encabeza la lucha aquí contra la corrupción y contra el señor Fujimori. Así que desafortunadamente esto ya no tiene casi nada que ver con la señora Nadine Heredia. Estábamos hablando de otro tema, presidente, y creo que le reitero la preocupación de que esto se esté prolongando en demasía y los demás invitados no vayan a poder tener el peso que corresponde. Así que yo voy a hacer una intervención con varias preguntas, presidente, y espero que puedan ser respondidas de la manera más puntual que pueda ocurrir. Él ha mencionado, el señor Chejade aquí presente, ha mencionado a los ministros Cornejo, Segura, Anahara, Castilla, entre otros, como aquellos que habrían sido nombrados o designados por la señora Nadine Heredia. La pregunta es específica. ¿Qué evidencia, qué indicio, qué información hay que corrobore esto? Porque es obvio que ellos lo van a negar. De hecho, ya lo han negado en varias oportunidades. Se decía que el señor Castilla había sido citado en su condición de viceministro a despacho presidencial para ofrecerle el cargo y que ahí estaba la señora Nadine Heredia. Y que es más, en la mayoría de los casos eran ambos los que recibían a los candidatos y les hacían preguntas. La pregunta es si esto es verdad o no es verdad. La señora Nadine Heredia en la famosa revista Cosas señala, cuando hablaba de Villanueva, lo siguiente, comillas, los ministros venían y me decían, ¿quiénes vamos a salir? La pregunta es, esto salió pues en el 2008, ¿no? ¿Qué conocimiento ha tenido o qué confirmación posterior ha tenido el excongresista, el doctor Omar Chejade, sobre qué ministros son los que pudieran haber estado acercándose donde la señora Nadine Heredia a preguntarle, voy a salir, voy a quedarme, etcétera, ¿no? Que es un tema allí fundamental. El segundo tema, presidente, es el caso del señor Emerson Fasabi, que él ha mencionado acá, ¿no? Es evidente que hubo pues una intervención no esclarecida de Palacio de Gobierno,
el señor Rosell, me parece que es, estoy hablando solo de memoria, presidente, los datos están acá, que era Seguridad de Palacio y Gobierno, que se encargó de trasladar los restos mortales del señor Fasabi a su tierra, entregárselos a su señora madre. Nunca han sido esclarecidas las razones por las cuales se hizo, incluso se habló de una chanchita y cosas de esa índole. El señor Chejade ha señalado que esto se trata de un crimen. Y no hay ninguna investigación en estos momentos sobre ese tema en el ámbito judicial, entiendo. Me puedo estar equivocando, pero no sé que la hay. Esa investigación, presidente, tendría que apuntar hacia qué hipótesis. Es lo que le preguntaría yo por su intermedio al señor Omar Chejade. Él ha dicho también que la señora Nadine Heredia participaba en la redacción de discursos. Yo recuerdo que el primer discurso que formuló el señor Ollanta Humala contó con la presencia de la señora Nadine Heredia en el balcón de los familiares del presidente, que es el primero que se ubica hacia el lado izquierdo del hemiciclo, y la señora estuvo de pie todo el discurso y acotaba cada una de las intervenciones, y eso fue notorio y público y salió en la televisión. ¿Eso es porque ella participaba en la redacción de los discursos? ¿Ese es el único indicio o existe alguna otra determinación? Después ha señalado, presidente, que habían cerca de 20 personas en Palacio de Gobierno trabajando para la señora Nadine Heredia. ¿Son las mismas personas que trabajaban en prensa, en seguridad, en apoyo al despacho de ella, o son personas que también trabajaban para el presidente de la República y que al mismo tiempo, digamos, dupleteaban, ¿no? Eso sería interesante saber y que nos dé los nombres en la medida de sus posibilidades. Y profundizar también en el esquema de lo de Venezuela y de Brasil, porque las agendas, presidente, las agendas del año 2010, ya cuando, digamos, estaban cerca de poder, de conquistar el poder, mencionan a muchas personas importantísimas. Mencionan al señor Garreta. ¿Quién es el señor Garreta? Es el fundador de la empresa de comunicaciones que hizo ganar al señor Lula en Brasil y cuyo principal socio es el señor Luis Fabre. La pregunta es, la presencia de Fabre en la campaña del 2011, ¿cómo se dio? ¿Cómo la vieron desde aquí los integrantes de ese grupo político el hecho de que un brasileño viniese, hiciese recomendaciones y después declare, ¿no?, que se debe a él el hecho de que el señor Ollanta Humala haya ganado? Porque el señor Fabre ha ido por muchas partes diciendo que él es un consultor que pone presidentes y menciona siempre el caso de Ollanta Humala como uno de los presidentes que él ha puesto. ¿Quién le pagó? ¿Cómo se le pagó? No figura en la rendición de cuentas del año 2011 el señor Luis Fabre. Lo mismo en el caso del señor Walter Pomar, si lo conoció. Walter Pomar era el secretario de Relaciones Internacionales del PT, que aparece 4 veces en las agendas. Aquí vinieron los brasileños. El señor Fonseca y el señor Vicente Trevas, que son también miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PT, aparecen en las agendas. Si se supo en algún momento del apoyo de Lula y del Foro de Sao Paulo en esa campaña, presidente, la visita que se hace de parte de una delegación del nacionalismo a un evento del Foro de Sao Paulo, ¿cómo se conoció al interior de esta agrupación? Otro tema, presidente, no sé, él no lo ha mencionado, pero es conexo. Si conoce algo relativo al fallecimiento también en medio de una gran incógnita del señor Daniel Seifert Humala, hijo de la señora Ibosca Humala, sobrino del presidente de la República, que también registra en su fallecimiento circunstancias no esclarecidas y muy oscuras, que entiendo motivaron en algún momento una investigación fiscal que por ahí creo que quedó archivada. En una oportunidad la comisión, presidente, usted lo recuerda, citó al jefe de la unidad de necropsias del Ministerio Público y hizo una declaración sobre la necropsia, pero no se pudieron profundizar esclarecimientos al respecto. Esa es una pregunta específica.
Y finalmente, presidente, sobre el tema de Julia Príncipe. Claro, el contexto conocido era la presencia de un reportaje de Rosana Cueva en Panorama señalando el tema de las agendas. La llamada de teléfono de la señora Nadine Heredia amenazando con un juicio de la señora Rosana Cueva, juicio que con el tiempo se dio, pero de una manera distinta. Recuerda usted el caso del señor Balaquivi denunciándolos por traición a la patria. Pero en ese momento, en este mismo lugar, presidente, y usted también estaba presente, la bancada nacionalista, cuando se citó a la señora Rosana Cueva, vino casi completa y le dieron y pretendieron darle con todo a los periodistas. Y uno de ellos fue, recuerdo, el congresista Abugataz. Entonces, y al final, igual fulminaron a Julia Príncipe. Bueno, ¿qué detalle adicional o qué indicio adicional nos puede proporcionar el señor Marchejade para señalar cómo es que, digamos, esta reacción se dio? ¿Quién llamó a quién? El Ministerio de Justicia, el señor Figalo, recibió una orden, mencionó. Entonces, ¿cómo fue que se materializó la salida de la señora Julia Príncipe después de esa, digamos, pataleta que hubo a nivel de medios de comunicación? Gracias, presidente. Para que responda, señor Omar Chejade. Gracias, presidente. Comenzaré por la primera pregunta sobre las pruebas de las designaciones. Bueno, decir que lamentablemente en la gran mayoría de casos el crimen no da recibo, el crimen no da factura. Entonces, la señora Heredia no era pues tan boba de firmar resoluciones supremas designando a sus ministros o desafectándolos a ellos, ni tampoco nombrando embajadores o sacando embajadores. Sin embargo, yo me he tomado el trabajo desde la interna de investigar, de conversar con personas que han estado muy de cerca a dichas designaciones, con gente de Cancillería, por ejemplo, con Rita Mulder por su intermedio, presidente, o con gente muy cercana en los ministerios que evidentemente hablaban de la interferencia, de la usurpación de funciones de la señora Heredia. No es gratuito que cuando sale Salomón Lerner, él señaló claramente, y después me reuní con él, que efectivamente él había recriminado, llamó la atención a alguno de sus ministros, por lo que después de reunirse con él, se reunían personalmente con Nadine Heredia, y obviamente no se reunían a jugar cartas, se reunían a dirigir la política general de gobierno de cada sector. Y en la Cancillería lo mismo, el fastidio en la Cancillería. He conversado con muchos diplomáticos, yo no puedo dar los nombres, pero con muchos diplomáticos que saben perfectamente que fundamentalmente a partir del segundo canciller fueron designaciones hechas por la señora Heredia, que a ella le consultaban muchas salidas o entrada de embajadores o designaciones de embajadores, no solamente la señora Belita en Francia, que era su ginecóloga y que no tenía ninguna capacidad como para liderar la embajada de Perú en París, en Francia, sino algunos otros. Y también, cómo no, cómo se nombraban por amiguismo a gente muy ligada a ella, como por ejemplo, por dar un ejemplo, Eda Rivas o la última canciller Ana María Sánchez, que no tenía, será una buena diplomática, pero no tenía la preparación suficiente como para llegar a ostentar el principal cargo en la Cancillería, ya que ella ni siquiera tuvo alguna embajada. Iba a ir a la embajada de Francia reemplazando a la señora Belita, pero nunca lo hizo. Y en ese momento es nombrada canciller. Sin embargo, creo que un hecho que sí hay que tomarlo con mucha seriedad, y lo comento en el libro, es sobre la designación del embajador Alfredo Arosemena Ferreiros. Debo decir que Alfredo Arosemena es ha sido un buen diplomático, digamos, no es parte de la carrera diplomática, pero ha tenido una muy buena función, porque ha sido un excelente embajador Alfredo Arosemena. Cuando fue embajador de Perú en México, hizo una excelente gestión en el gobierno del presidente Toledo. Y cuando fue embajador de Perú en Italia, también tuvo una excelente función, me consta. Es un personaje que tiene mucho manejo
mucha diplomacia, a pesar que no es de la carrera diplomática. Sin embargo, debo decir que su designación sí obedeció a una decisión personal de la señora Nadine Heredia. ¿No es cierto? Tanto es así que en abril, y lo ha reconocido él mismo en un programa de Panorama en Panamericana Televisión, me parece que el año pasado, reconoció que en abril del año pasado, él, faltando 2 días para irse a Roma, Italia, fue a agradecerle la designación a Nadine Heredia en su despacho. En su despacho, no al presidente de la República, sino al propio, a la propia Nadine Heredia. Y esto porque, más allá de que haya sido un gran embajador, una gran persona, no dudo de sus calidades, el hijo de Alfredo Arosemena era amigo personal, y entiendo que hacía consultorías en Palacio de Gobierno, temas de imagen con Nadine Heredia. Entonces, este tema fue dilucidado por la propia Heredia. Y su salida vergonzosa, no por culpa de Alfredo Arosemena, que estaba haciendo una estupenda gestión en la Cancillería, fue por un tema que no lo voy a comentar, ajeno a mi obra y a este digno foro político, también fue de la manera más abrupta y poco elegante. Y también fue decidida por la señora Heredia. ¿No es cierto? Así que, digamos, pruebas testimoniales hay. Que no existan documentos, eso es otra cosa, porque evidentemente el crimen no da recibo. También debo decir algo, ahora que se ha hablado del despacho presidencial y del despacho de la primera dama. La señora Heredia, según la normatividad vigente, no tenía que tener exactamente una oficina en Palacio de Gobierno, lo que no quiere decir que pueda haber visitado, recorrido las instalaciones del Palacio de Gobierno en su cargo de primera dama. Pero tengo entendido que el expresidente García abolió, me lo corregirá Mauricio Mulder, abolió el despacho de la primera dama que había sido antes de la señora Carp de Toledo. Sin embargo, sin ninguna normatividad vigente, a pesar que ella lo negaba permanentemente, ella sí tenía un despacho personal. Yo diría que mejor que el del propio presidente Ollanta. Y ustedes me dicen, ¿por qué no lo dijo antes? Porque yo me entero recién en el 2015 y lo comento en el libro. A mí el 2013 y 2014, cuando me reunía con ella, las reuniones eran en la PCM, en el directorio de la PCM. Pero el 2015, ya con la mayor frescura posible, me cita en su despacho, que era un despacho gigante, oval, muy parecido, y no exagero, al de la Casa Blanca. Obviamente chico, pero con esas calidades estéticas y con esa arquitectura. Y ella despachaba así. Yo le pregunté incluso, ¿este es tu despacho? Sí. ¿Qué buen despacho tienes? Le refuté, ¿no? En ese momento. Bueno, ese es un tema seguramente que ustedes tendrán que dilucidar más adelante. A pesar que ella negaba tener despacho, tenía un despacho tan igual o mejor que el propio presidente de la República en el ala este de Palacio de Gobierno. Se entra por Pescadería, por el lado de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Con respecto al discurso presidencial, lo único que yo puedo decir, señor presidente, lo comento en la contratapa del libro, en la contratapa de mi libro, y obviamente en la página respectiva, es que la señora Heredia, el 27 de julio del 2013, un día antes que Ollanta se presenta al Congreso para su tercer discurso presidencial, me escribe a mi BBM, a mi BlackBerry. En ese momento no era WhatsApp, era BBM, que eran los mensajes de texto en el BlackBerry. Me pregunta, ¿cómo estás? Me pregunta probablemente otros temas, pero lo que sí recuerdo perfectamente, que yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y ella me responde de la siguiente manera: estoy terminando, creo, de redactar el discurso presidencial del señor presidente de la República del día de mañana. Estoy terminando, creo, porque me acuerdo que dijo creo al final, no al comienzo. Estoy terminando, creo, de redactar el discurso presidencial del señor presidente de la República para el día de mañana. Muchos han tratado de minimizar el tema,
de decir que cómo es posible que se diga que acaso la esposa no puede ayudar a su esposo en redactar un discurso presidencial. Pero yo con la misma lógica digo lo siguiente, no se trataba de cualquier discurso presidencial, es decir, no se trataba que Ollanta Humala iba a inaugurar el monumento de Cáceres o el monumento de Bolognesi o iba a cortar la cinta en un colegio público, en un colegio fiscal. No, señor, era el discurso presidencial de 28 de julio, es decir, era el balance general de la presidencia de la República. Y para ello, la señora Heredia ha tenido que utilizar y poner a movilizar todos los instrumentos y la maquinaria del Estado y todos los ministerios para que le den información. Es decir, ha tenido que recurrir a todos los viceministros, a los directores, a algunos ministros y otros funcionarios públicos para que le den estadísticas e información detallada de lo que iba a ser el discurso presidencial que ella estaba redactando. Es decir, si esto no es usurpación de funciones, señor presidente, ¿de qué cosa estamos hablando? Creo que queda entonces satisfecha la pregunta del congresista Mulder. Con respecto a Fasavi. Bueno, termino al final con Fasavi. A Julia Príncipe. El contexto de Julia Príncipe fue ya en la época que yo era un adversario o crítico dentro de la bancada. Me llaman un día sábado, estaba el señor Santiago Astañaduy y Teófilo Gamarra. Yo estaba bastante fastidiado, ¿verdad? No quería ir a Palacio de Gobierno, pero como me llama el propio Humala, a través de su secretario, accedí a la reunión un sábado por la noche. Me llamó la atención, era 8 de la noche, y inmediatamente Humala, el presidente, se aparece, esto fue en junio aproximadamente, junio del 2015, se aparece con su abogado, con Roy Gates, y un documento en la mano, para decirnos de que al día siguiente Panorama iba a sacar un reportaje que habían hackeado los correos electrónicos de Nadine Heredia, antiguos, y que eran comunicaciones de transferencias de mucho dinero con su hermana Ivoska en Suiza, y que saliéramos a refutar. Por supuesto que no le hice caso, yo no salí a refutar eso porque esperé ver el reportaje de Panorama. Efectivamente salió, y la señora Príncipe, que estaba viendo el reportaje en Panorama, inmediatamente estaba comunicándose por teléfono con la directora del programa, la señora Rosana Cueva, y señaló de que iba a tener el documento en la mano y que ese documento lo iba a entregar al Ministerio Público y, de ser el caso, iba a formalizar denuncia si ameritaba el caso. Esto último encolerizó, enfureció notablemente al presidente de la República y nos llamó a una reunión de bancada al día siguiente. Es decir, el día lunes en la mañana, que asistimos gran parte de la bancada en Palacio de Gobierno, donde ya ahí asistió la señora Heredia, el abogado Roy Gates, entre otras personas, y la bancada. Enfurecido, dijo que esto no se iba a quedar así y que se había creído la señora Príncipe para denunciar a su esposa, que nadie se podía meter con su esposa. Bueno, ya era común eso, no nos sorprendía, cada vez que nos llamaba a reunión de bancada era para defender a la primera dama o a su esposa. Y la molestia era porque Príncipe, supuestamente sin tener conocimiento de los documentos, solamente por un reportaje, ya había adelantado opinión. Pasaron unas semanas, probablemente un mes, el tema fue agrandándose, la investigación fue tomando cuerpo contra Nadine Heredia, efectivamente, por aparentes dolosas transferencias cubriéndose del fisco suizo, con la cuñada, con la señora Ivoska. Y me llamó el presidente de la República porque quiso llamarme al orden, digamos, ¿no? Porque yo venía haciendo críticas dentro de la bancada por el tema de la candidatura de Urresti, por el impedimento que Marisol Espinosa hacía a la presidenta del Congreso y por desatinos en tanto en el Ministerio de Economía como en temas de seguridad, entre otros. Así como el tema de corrupción que se estaba mencionando y que no era bien explicado. Y en ese momento se tocó el tema de Julia Príncipe y yo le dije a Ollanta, está muy mal y es ilegal que tú seas juez y parte al mismo tiempo. Te lo digo ya no como amigo ni como congresista, te lo digo como abogado.
tú no puedes ser juez y parte, o sea, defender al gobierno, ser jefe de Estado y al mismo tiempo ser esposo. Y irte contra la señora Julia Príncipe. Deja que Julia Príncipe haga y siga sus investigaciones. Y si tú dices que Nadine Heredia es inocente, se sabrá la verdad y te convendrá. Me dijo que no, que eso ya estaba conversado, que Julia Príncipe era una caja de resonancia de la oposición política, que le hacía el juego al fujimorismo y al aprismo. Y soltó una frase de antología: no te preocupes, Omar, me dice, a Julia Príncipe la vamos a votar. Y además mencionó algo que arguyó el ministro, no era ya Figalo, era Adriancén. Ya Figalo había renunciado un año antes. El ministro Adriancén, el ministro de Justicia, tenía el mismo argumento, que era muy cercano a Nadine en ese momento y a Ollanta, Humala, tuvo el mismo argumento que me dio Ollanta en privado. Es decir, que le van a sacar todos los trapitos sucios al aire al ex esposo de Julia Príncipe, que había querido candidatear, creo que el 2006, con el Partido Nacionalista, pero que lo habían expulsado por un tema de lavado de activos. Entonces me dijo que cómo es posible que, si Julia Príncipe es procuradora de lavado de activos, su ex esposo haya estado comprometido en un tema igual, de lavado de activos. Yo le dije que, bueno, era su ex esposo, que el derecho penal era personalísimo y que entendía que ella ya no tenía nada que ver con su ex esposo. Igual no entendió razones y las mismas motivaciones sucias, oscuras, que me dio Humala, las dio el mismo Adriancén un mes después, cuando votó a Julia Príncipe del cargo de procuradora pública en el tema del lavado de activos. Ese es el contexto. Pregunta respondida entonces. Muy bien. Pasamos a las muertes. A Fasadi. Sí, yo me ratifico, no me consta. Yo no he hecho un peritaje, ni soy experto criminalístico al respecto, pero sí conozco muy bien a las personas y conozco muy bien cómo han actuado durante todo este tiempo. Y conozco que cuando se niega algo, lo conozco como abogado, y no se reconoce desde el principio algo supuestamente tan natural, es porque se está escondiendo algo. Cuando yo escuché que había fallecido Emerson Fasadi en el diario, en la revista Vela Verde, la verdad que no le tomé mucha atención. Pero cuando en la segunda o la tercera oportunidad la revista saca en portada la foto del señor Fasadi, sí me llamó la atención. Porque a Fasadi yo lo había visto, sin saber su apellido ni quién era, en el Partido Nacionalista cuando ejercía las funciones de abogado de Ollanta Humala. Y no lo vi una vez, lo vi varias veces. Y era uno de esos soldaditos, lo digo con mucho respeto, esos reservistas, ¿no es cierto?, amigos cercanos a Ollanta Humala, que Ollanta Humala se los había jalado como resguardo personal. Y paraba con él, o era cercano a él. No digo que lo veía todos los días, pero lo vi en más de una oportunidad, diría que varias, durante varios años. Entonces, cuando sale el ministro del Interior, Pérez Guadalupe, a negar lo innegable, a decir que no era un personaje ligado al nacionalismo, que el presidente Humala no lo conocía, que era un simple mandadero de la cuadra, tomé mucha nota, tomé mucha atención. Y dije, acá está pasando algo raro. Y esto sucede después de las agendas, ¿no es cierto? Cuando era un personaje muy cercano a la persona que se dice, no nos consta, que habría hurtado las agendas, la tal Michelín Vargas, la tal Michi, ¿no es cierto? Bueno, entonces el señor Fasadi era una persona cercana, y no solamente cercana, dormía en la cuadra, junto con los vigilantes. Después se dijo de que, tratando de vellar su memoria, que era un borracho y que le dio pancreatitis. Y todos sabemos perfectamente que las personas que mueren por pancreatitis son personas que tienen una enfermedad dolorosa durante muchos días. O que se internan en un hospital un tópico, o que por lo menos avisan a sus compañeros de cuadra donde él dormía. Y el señor apareció muerto súbitamente, esperando la muerte, bien tapadito, mirando el techo. Cosa absolutamente rara. Tercero, como dijo el congresista Mulder, se violó todo el procedimiento, el protocolo legal. Es decir, hubo un chofer en el cual supuestamente se hizo una chanchita, una colecta, y donde después de varias semanas de escándalo sale el presidente a decir que ha dado 2.000 soles. En Palacio de Gobierno, o per se como varias personas, me dijeron que eso era absolutamente falso, que algo se estaba tapando. Pero lo más irónico del tema, y que a mí me demuestra
que el señor no ha muerto como producto de un fallecimiento natural, sino producto de una muerte con mano extraña. No digo necesariamente que haya sido Ollanthumala o Nadine Heredia, pero Palacio de Gobierno tuvo algo que ver, yo creo que sí. Tendrá que ser investigado en todo caso. Es que un hecho absolutamente atípico es que el señor Peñafiel, no es Falla, sino Peñafiel, que era hasta el chofer de íntima confianza de Ollanthumala, el presidente de la República, amigo de el Oxiso Fasabi, ante tanta evidencia y ante tanta murmuración, declara en Palacio de Gobierno. ¿Ustedes creen, señores congresistas, presidente, por su intermedio, que si un congresista hubiese tenido algún problema, el presidente, el premier o el asesor de Palacio le hubiera dicho, no importa, declaren las instalaciones de Palacio de Gobierno? No. Los hubiera dejado su libre albedrío para que declara en su despacho, en un café o en la calle. No. El señor Peñafiel declara en Palacio de Gobierno, pero no declara solo, declara con un guión. ¿Y con quién declara? ¿Quiénes son sus abogados defensores en ese momento en Cuarto Poder? ¿Ante cuál? El programa de Canal 4 de América Televisión, Cuarto Poder. Ante dos abogados prácticamente defensores que le ponían un guión y él estaba balbuceante. Uno, la señora Cintia Montes, que ahora vamos a decir quién es. Cintia Montes era la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, persona íntima de la pareja Humala Heredia, no del gobierno, de hace muchísimos años. ¿No es cierto? ¿Qué tenía que ser Cintia Montes con el jefe de prensa? Perdón, con el chofer, declarando, defendiéndose ante las cámaras de televisión. Y en Palacio de Gobierno, nada. Pero el hecho más extraño aún, que a su izquierda estaba flanqueado por otro guardián. ¿Quién era ese guardián? El señor Wilfredo Pedraza. ¿Quién era Wilfredo Pedraza? Ex ministro del Interior, asesor legal y político en temas de inteligencia y seguridad nacional del presidente Ollanthumala. Es decir, el señor Wilfredo Pedraza, asesor del presidente de la República, se convierte en asesor del chofer. En el Palacio de Gobierno, junto a la jefe de prensa, con un guión. Por esas y otras motivaciones y las formas en las que ha fenecido, lamentablemente, un pobre hombre, yo creo que este tema debe ser dilucidado no solamente por el Congreso, sino también por el Poder Judicial y la Fiscalía. Tengo entendido que la Fiscalía está investigando. El tema de Daniel Seifer es otra muerte extraña. A mí no me consta nada. Es una muerte dolorosa de un familiar del expresidente. Pero son los mismos procedimientos. Palacio no sabe nada, son los mismos cómplices, se viola el protocolo legal, 40 días y aparece el sobrino sin documentos, sin DNI. Tiene mucha información de su madre, Dimosca, y las cuentas en Suiza y las transferencias, y aparece muerto. Entonces, creo que son hechos que hay que tomar en cuenta. Y además, sin DNI, sin pasaporte, absolutamente perdido. El presidente maneja la inteligencia del país y no sabe que su sobrino, 40 días antes, ha desaparecido y ha muerto, en condiciones extrañas. Y además, en el mes de mayo, se da un extraño robo en Suiza, que es un país tranquilo, donde casi no existen cárceles, donde casi no hay delitos, donde la sociedad es muy civilizada. En mayo, ¿dónde? En la casa de la hermana de Ollanthumala, Dimosca, la madre del Oxiso, donde se hurtan pruebas, donde se hurtan documentos. Yo no estoy diciendo que lo han asesinado, pero su muerte es muy parecida a la del señor Fasabi. En todo caso, Omar Chejade no tendrá que dilucidar, sino las autoridades judiciales, el Ministerio Público y el Congreso de la República. Sobre el tema Brasil, yo no podría acotar mucho, salvo en una reunión final que acudí al Palacio de Gobierno a discutir un tema político de bancada con el expresidente Humala, una de mis últimas discusiones con él en junio, julio del año pasado, y donde justamente ese día apresaban a Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht era el hijo del fundador de la compañía Odebrecht. Y Humala me comentaba muy preocupado sobre su detención. Le hice una broma al presidente para quietarlo, para minimizar el tema, y a él no le gustó mi broma. Y me dijo, tú no entiendes lo que ha sucedido, me dice. Han detenido a Marcelo Odebrecht. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Le digo. No, pero Marcelo Odebrecht es el primer funcionario de la compañía. Está detenido. Bueno, me acompañó a la puerta y me fui. Después entiendo
o más o menos entiendo por qué la preocupación del expresidente Humala. Sobre los demás personajes no lo sé, las agendas no eran de mi incumbencia y tampoco sabía que existían hasta la revelación de Panorama. Sin embargo, creo que uno de los temas más importantes que ha preguntado el señor Mulder para finalizar, y se le ruego al presidente porque es la respuesta más larga, pero creo que es una de las respuestas más importantes de mi presentación, es sobre los funcionarios, si mal no recuerdo con esta Mulder, los funcionarios a los cuales Nadine Heredia habría dirigido, ¿no es cierto?, sin tener ella función específica, sin ser funcionaria del Estado y sin tener una posición de privilegio sobre ellos. Y voy a, de alguna manera, mencionar los casos, no que me han contado el chisme, sino que a mí de alguna manera me consta o he ido averiguando con el transcurso de los años. Esta es la telaraña que dirigía la señora Nadine Heredia. Esta es la telaraña que la señora Heredia dirigía y cómo se movilizaba desde su búnker, que era esa oficina ilegal en Palacio de Gobierno, el ala este, que da por Pescadería, en la casa de Pizarro. La primera funcionaria que ella dirigía, a pesar que no había normatividad vigente al respecto, era Violeta Oliveros. ¿Quién era Violeta Oliveros? Era su asistente todoterreno. Era la que coordinaba sus avanzadas, coordinaba con gente en ministerios. Se dice también que coordinaba con la portátil de Nadine para labores proselitistas y para mejorar su imagen pública. Ella era Violeta Oliveros, que venía desde el tiempo anterior incluso a la campaña. ¿Quién era el otro señor? Jorge Salazar, llamado Coco Salazar. Salazar era su asesor personal y coordinador de actividades de la ex primera dama. La tercera era Blanca Rosales, jefa de la oficina de comunicaciones de la presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, pero que en la práctica, y la he visto, nadie me lo ha contado, coordinaba directamente con la señora Nadine Heredia. La cuarta era Susana Grados, asistente de Blanca Rosales y encargada de redes sociales y los trolls en defensa de Nadine Heredia. O sea, pagada por el Estado y en defensa de Nadine Heredia troleaba persiguiendo y atacando a sus opositores. Seguramente los más atacados habrían sido el congresista Mulder, el congresista Becerril, entre otros, ¿no? Trabajaba ella, Susana Grados, en la oficina del tercer piso del Palacio, del edificio Palacio. El edificio Palacio está al lado, junto a la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor, en el tercer piso, ahí arriba del Banco de la Nación. La quinta del team Nadine era Rosaura Barrientos. Rosaura Barrientos es asistente para todo lo partidario a sueldo del Estado y también trabajaba la imagen de la señora Heredia, lo cual acredita que la señora Heredia quería postular al 2016 ilegalmente, inconstitucionalmente a la presidencia de la República. Si no, no tendría sentido, pues, reforzar su imagen ni mejorar su imagen. La sexta es Randa Musalan, es jefa de prensa que coordinaba directamente con Nadine Heredia. Se dice que, esto es lo que estaba averiguando, recibía encargos de ella para que viera temas de donaciones. También estaba, en séptimo lugar, la señora Roxana Altuna, que era jefa de prensa de la señora Heredia. En octavo lugar, Heidi Salas, asistente de Nadine Heredia en la práctica. Se la conocía a Heidi Salas por sus contactos con las organizaciones de las ONGs. La novena del equipo de Nadine, Mónica Abanto. Trabajaba en imagen de Nadine Heredia junto a Blanca Rosales. La décima, Claudia Sánchez, y quiero que tomen mucha atención a este nombre, Claudia Sánchez. Poco conocida, pero una labor clave. Era la encargada de contratar consultorías, publicidad o capacitaciones a nivel nacional. Se dice que era muy amiga, y eso tendrán que ustedes averiguarlo, de Ilan Heredia, el hermano de Nadine.
La onceava, que sí es conocida, 11ª, es Cintia Montes. Coordinaba directamente con Nadine Heredia las actividades de Palacio, sobre todo cuando ella asume la jefatura de prensa. La 12ª es también conocida, ustedes la han visto en el, bueno, los que han sido reelectos la han visto en el Parlamento, Malca Maya Albarracín. Malca Maya era la coordinadora parlamentaria a órdenes directas de Nadine Heredia. Si quieren ustedes me pueden hacer más preguntas de ella, pero quiero decir solamente a qué se encargaba ella, porque ha tenido, digamos, varias perlas. Malca Maya era la coordinadora parlamentaria a órdenes directas de Nadine Heredia. Malca, asimismo, triangulaba con Marco Barbosa, su pareja sentimental. Esto no es ningún chisme ni nada, es un tema que todos lo sabemos. ¿Quién era Marco Barbosa? Secretario técnico de la PCM y del propio presidente de la República. La 13ª, que tuvo un paso más fugaz, fue Rosario Botton, Charo Botton. Charo Botton era una eficiente funcionaria de la Cancillería, adscrita directamente a Nadine Heredia los 2 primeros años para temas de protocolo de la primera dama. Entiendo que la señora Rosario Botton el día de hoy se encuentra como funcionaria, como cónsul de Perú en Barcelona, España. 14º, Marcelo Puelles. Marcelo Puelles era un periodista antes del diario La Primera. Coordinaba prensa para Nadine Heredia. Entiendo que hasta el día de hoy sigue en Palacio de Gobierno, Marcelo Puelles. 15º, Carlos Luque. Carlos Luque trabajaba redes sociales a favor de Nadine Heredia. 16º, Luis Iparraguirre. Luis Iparraguirre, y tomen nota, Luis Iparraguirre era el fotógrafo que le hacía solo el trabajo para Nadine Heredia. Estaba contratado para la Agencia Estatal Andina, era una persona, fotógrafo de la Agencia Periodística Andina, tenía como misión solo sacar fotografías de la primera dama por órdenes de Blanca Rosales, ya que eran amigos. 17º, Eduardo Roy Gates. Eduardo Roy Gates fue durante cerca de 4 años asesor legal, asesor jurídico del propio presidente de la República, pero en la práctica más servía a Nadine Heredia en asesorarla tanto en el terreno jurídico, político y mediático. Nadie me lo ha contado, yo he estado presente en dichas reuniones y llamé la atención al respecto. 18º, Rocío Calderón Binatea, la famosa señora Nadine Heredia. Su oficina, aparte de pertenecer a la OCE, su oficina estaba en el edificio Palacio, que son las oficinas administrativas, pero en la práctica coordinaba con Nadine Heredia en el ala este de Palacio de Gobierno. Y finalmente, Luis Alberto Otárola, hermano del excongresista Freddy Otárola. Luis Alberto Otárola, a quien le dicen Beto Otárola, fue ministro de Defensa, tenía un cargo como asesor político en temas de seguridad, luego que fue defenestrado del Ministerio de Defensa, pero a menudo se reunía con la ex primera dama a coordinar temas políticos y temas propios de lo que la ex primera dama Nadine Heredia quería hacer a favor de su imagen. Gracias, presidente. Damos la bienvenida a la colega María Melgarejo, que es accesitaria de esta comisión. Bienvenida. Colega señor Tapia, tiene usted uso de la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio.